respecto al nuevo pacto que los hermanos están haciendo llegar. Y en esta ocasión vamos a leer de Caridad y Tony Aguilera, acerca de la ley y obra, fe y gracia. Dice su palabra: cumplir la ley a través de los mandamientos de Dios, esas son las obras que le agradan al Señor. El nuevo pacto es reconocer que fuimos salvos por la sangre de Cristo en la cruz, que la fe en el sacrificio de Cristo que llevamos en nuestro corazón en la gracia que no merecemos, dada por el Espíritu Santo. Su palabra, sencillo, y esa es la motivación que quiero dejarles, hermanos, de que es muy importante, sobre todo, que tengamos un concepto correcto del nuevo pacto. Y al final del estudio de hoy tengo otros retos para que generen y busquen la activación del Señor y sigan respondiendo cuestiones muy, muy importantes. Alguien dijo: puedes estar seguro que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá del suministro de Dios. ¿Escuchó estas palabras? La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca va a carecer del suministro de Dios. Pablo no se avergonzaba de ser un ministro de este nuevo pacto. Yo es lo que espero, que cada uno de nosotros nunca nos avergoncemos de nuestra fe, de declarar lo que somos a boca abierta. Somos cristianos. Él no se avergonzaba, él lo dice ahí en Romanos 1 del 16 al 17, porque el Evangelio es poder de Dios. Malcolm Cross dijo: el poder de Dios nos es dado para que podamos hacer lo espiritual de manera espiritual en un mundo no espiritual. Todo esto es porque en el versículo 7 que dejamos pendiente de nuestro estudio anterior, el capítulo 4, vamos a encontrar tres aspectos que queremos destacar y tienen que ver con el Evangelio, el nuevo pacto, el poder de Dios y nosotros. Estoy seguro que ya todos tienen esta cita abierta, 2 de Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense los tres aspectos que queremos destacar. En primer lugar, tenemos este tesoro. Sería nuestro primer punto. Segundo, en vasos de barro. El segundo punto. Y el tercero, quizás el más amplio, dice: para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Donde el Señor Jesús habló del reino de los cielos, por ende el Evangelio, por medio de una parábola, lo comparó a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo halla, lo esconde de nuevo, se goza con ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesús, a través de esta parábola del tesoro escondido en Mateo 13:44, está resaltando el valor del Evangelio, el valor de lo que es pertenecer al reino de los cielos. La realidad es que de todas las cosas que nosotros tenemos, pueden ser muchas, pueden ser pocas, pueden ser antiguas, pueden ser nuevas, de todas las cosas que nosotros tenemos, nuestra mayor posesión es el Evangelio. Es la fe en el Evangelio. Fíjense que dice el Salmo 32, 1 al 2, bienaventurado al que Dios le perdona sus pecados, al que Dios no le inculpa de pecado. La bendición más grande que pueda tener un ser humano sobre esta tierra
gozar de un estado de justificación ante nuestro Dios. Por eso Pablo dice aquí, pero tenemos este tesoro. El Evangelio es un tesoro, ¿por qué? Porque es una administración de vida, de vida eterna, de poder y de gloria. Y además produce los más sorprendentes efectos. Libera a los hombres de la condenación, del infierno, del poder del pecado, así como del poder del Dios de este mundo. Mira a su alrededor, cuánta gente hay atrapada en los lazos del enemigo, cometiendo aberraciones por doquier. Toda la semana, todos los días ocurre algo devastador. El día de ayer entró un joven enojado en una de las universidades cristianas de California donde se enseñaba teología y mató como a 7 y hirió a muchos otros. La gente está mal. ¿Y por qué? Porque les falta el Evangelio, esa es la única respuesta. Entonces nosotros que tenemos el Evangelio debemos de sentir aprecio y sentir gozo por eso, porque no solo estamos siendo librados de la condenación del infierno, del poder del pecado y del poder del diablo. Son tres cosas bastante importantes de las cuales el Señor, el Evangelio nos libera, pero también transforma nuestra persona a la imagen de Cristo. O sea, se puede ver un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros y a la vez las vidas transformadas impactan sus entornos, como es la familia y la sociedad. Pero podemos seguir, como dice, elevando, exaltando este tesoro que tenemos nosotros, al mencionar también cómo somos expuestos a la revelación de la palabra, las escrituras, que traen a nuestro corazón mucha sabiduría para tomar decisiones correctas todos los días de nuestra vida. ¿Y qué más que gozar de comunión con Dios en nuestro diario vivir? Gozar la esperanza futura de glorificación. Mis hermanos, verdaderamente este evangelio, este nuevo pacto, es un tesoro sin paralelo. Posiblemente se sean solamente algunos de los beneficios que tenemos del mismo. Este tesoro, dice Pablo aquí en el versículo 7, lo tenemos en vasos de barro. Esta es la vasija, el joyero, donde se encuentra este tesoro. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 64, el versículo 8. Isaías 64. El versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Un mero reconocimiento de que Jehová es nuestro hacedor, que Él nos hizo, formó del polvo de la tierra, pero también habla aquí de una manera de lo que es la vida espiritual, el nuevo nacimiento, lo que hace Dios con nosotros en el momento que creemos. Claro, menciona un vaso de barro por la fragilidad de esta vasija, o sea, de nuestros cuerpos humanos, indicando la debilidad de la persona, porque aún compartimos una naturaleza débil, pecaminosa, enferma. Sabemos que todo eso va a cambiar el día que se nos dé otro nuevo cuerpo, otro nuevo vaso, donde vamos a habitar para siempre sin las condiciones presentes, y eso es algo muy glorioso. Pero mientras tanto,
cierto que es una vasija débil, pecaminosa y enferma, por lo que necesita la llenura del Espíritu Santo para poder ser fuerte. Por eso es que el creyente viene a ser templo de Dios, un templo permanente. En los días pasados hemos estado mencionando los beneficios que tenemos en el nuevo pacto comparativamente con los del antiguo. Son mucho mejor, estamos en una mejor condición de lo que estuvieron antes, y una de ellas es que en aquellos días del Antiguo Testamento, sí, los creyentes experimentaban llenura del Espíritu Santo, pero de manera prácticamente esporádica, y para llevar a cabo ciertas misiones especiales que Dios tenía en mente. Por eso es que el rey David llegó a clamar en el Salmo 51:11: no quiten de mí tu Santo Espíritu. Pero hermanos, hoy nosotros, en el momento que creemos, somos sellados por el Espíritu Santo, y a eso es para siempre. ¿Cuándo? En el momento en que creemos. Por eso este cuerpo es débil, pero se fortalece por el Espíritu Santo, que atesora por medio de la fe este evangelio tan glorioso. Sin embargo, este versículo nos aclara algo muy importante en relación a nuestra doctrina, a nuestra fe. Fíjense que la excelencia del poder es de Dios, que no es de nosotros, no es algo que podemos sentir por nuestra capacidad, sino que la eficacia final es de Dios. Por eso nuestro tercer punto, de lo más amplio de todo, es hablar acerca de la excelencia del poder de Dios. Cristo bien sabía que las herramientas de sus discípulos no eran lo suficientemente fuertes como para hacer por sí mismos el trabajo difícil que Él les había asignado. Y cuando hablo de un trabajo difícil, puedo resumirlo en dos áreas. Número uno, perseverar en santidad. Eso no es fácil. Recuérdense que estamos luchando con nosotros mismos, con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras debilidades. Además de eso, estamos luchando contra toda la influencia que hay externa, del mundo alrededor, del mismo Satanás y los demonios. Eso no es fácil. Por eso es que Cristo sabía que en nuestras propias fuerzas no íbamos a poder perseverar en su camino. Y lo segundo es para ser testigos de Cristo. Para piensen por un momento. Una vida en pecado, mundana, prácticamente destruida, podrá ser un testigo eficaz de Cristo. ¿Qué clase de poder está testificando? Ninguno. Un poder destructivo. Por eso es que recibimos el poder de Dios para santificación, y en esa situación Él nos usa como testigos de Él. O sea, para poder no solo llevar el Evangelio, sino para vivir el cristianismo de manera tal que pueda ser visto, oído, leído, hasta olido, como dice la Biblia, de parte del mundo. Y para eso se requiere del poder. Por eso es que Él les indicó, primero les dijo que les convenía que Él se fuera para enviar al otro, pero también les indicó que esperasen por el Espíritu Santo, como diciéndoles: no se atrevan a hacer nada por ustedes mismos. No van a poder hacerlo, simplemente no lo van a poder. No tienen el poder ni la capacidad para realizar lo que yo les estoy pidiendo. Por eso, hermanos, las demandas del cristianismo solamente se pueden vivir en el poder del Espíritu Santo. En Lucas 24:49
Cristo le dice a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde el alto. Ahora sabemos que esto se cumplió luego en el Pentecostés, según narra Hechos 1, del 4 al 5. Yo veo lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque la realidad es que una vez que hemos creído y hemos sido sellados, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu se puede conquistar y la Biblia nos insta a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo entender esta idea? A mí se me ocurrió que quizás pudiéramos asimilarlo a la batería de nuestro seminario. Dice que estas baterías están ahí, no hay que desecharlas como las baterías comunes y normales. Siempre están ahí, pero ¿qué necesitan? Carga. Y usted ve que cuando va pasando el tiempo y va bajando las flechitas, va para abajo. Hermano, cuando un cristiano, usted lo ve que no está en las cosas del Señor, no abandona la lectura de la Biblia, abandona la oración, abandona el servicio, abandona congregarse. Nadie está poniendo en duda su genuinidad como cristiano, pero esa batería va para abajo. Contrista al Espíritu Santo porque está en infidelidad y desobediencia. ¿Qué es lo que necesita? Volver a adquirir las cargas, volver a conectarse con el Señor, haciendo lo que Él nos ha pedido que hacer. Y de buena primera, a eso se le llama el avivamiento, vuelve la persona como si volviera a vivir. Por eso, esto viene, hermanos, del poder de Dios. Esta es una de las frases esta que encontramos aquí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que fortalece la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta es una de nuestras dogmas bautistas cristianos, de que creemos en efectivo de que el cristiano verdadero va a perseverar. No porque lo dicen los hombres, ni lo dijo fulanito de tal, ni lo predicó esto, no, porque lo dice la Biblia, porque está en la Biblia. Yo quiero llevarles a algunos pasajes bíblicos donde podemos ver esta gran verdad. Solo Pablo nos está diciendo aquí, sí, tenemos un tesoro de tremendo valor, que es el Evangelio, es la vida eterna, es nuestra seguridad. Está así en el momento en un cuerpo débil de barro, un cuerpo débil todavía, porque no ha experimentado la glorificación. Sin embargo, es sostenido por la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Juan, capítulo 17, versículo 12. Vamos a leer estos versículos y le vamos a hacer preguntas. Juan 17, 12. Fíjense que dice aquí: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Dice ahí claramente, ninguno de ellos se perdió. ¿Cuál es la razón por la cual ninguno de ellos se perdió? Porque Cristo los guardó, no hay otra. No, Cristo fue quien los guardó. ¿Okay? Entonces, seguimos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la comenzó? El Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el que comenzó la obra en nosotros. ¿Cuándo la comenzó? Tuvieron que ocurrir ahí algunas cosas. Fíjense, tuvimos que escuchar el Evangelio. Tuvimos que quedar convencidos de tres cosas: de pecado, o sea, de nuestra condición; de justicia, que ahí está el sacrificio de Cristo; y de juicio, es decir, es nuestra condición, porque nos espera juicio, pero hemos sido justificados en Cristo. Eso tuvimos que ser convencidos, pero según Juan, quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, sí, hay que creer, tenemos que creer. Creer cuando escuchamos el Evangelio y quedamos convencidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Él fue el que comenzó la obra, por eso ahí mismo fuimos sellados. La promesa aquí es que Él la va a perfeccionar. ¿Está ya perfeccionada el día de hoy? Yo le quiero preguntar a alguien que ha vivido más que yo, ¿sabe quién es el que tiene más años aquí? Aquí presente, ¿quién tiene más años? 80, 79, 78, 79. El hermano Mar, ok, ustedes que son los mayores, ¿ya terminó Jesucristo la obra? ¿Ya está terminada la obra en ustedes? Pero vamos a hacer otra pregunta, a ver cuántos llevan más tiempo en el Evangelio, porque a lo mejor estas personas mayores quizás no tienen tanto tiempo en el Evangelio. ¿Quién tiene 50 años en el Evangelio? ¿Alguien más tiene más que él? Rafael. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más de 50? Rafael, ¿cuánto se tiene? Hermana Gardenia. Hermano, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Desde los 8. Quiere decir 62 años. ¿Ya terminó Jesucristo? Pero Él la va a perfeccionar. Por eso Él dice claramente en el día de Jesucristo, cuando Él venga por nosotros, mientras estemos en este cuerpo, hay que ser conscientes de que esto es barro. Está el tesoro aquí adentro, pero es barro. Y está siendo sostenido, pero por la excelencia del poder de Dios. Es lo que el Señor quiere que sepamos a través de este versículo. Otro versículo más, porque hemos visto el testimonio de Jesús, hemos visto el testimonio de Pablo, pero también lo presenta Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 9. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Pero yo nada más que voy a leer hasta el 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Se ha hecho una reservación en la Biblia. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí hay que creer, solamente hay que creer de que somos salvos en Cristo, justificados en Él, pero también hay que creer que estamos siendo
que estamos perseverando por el poder de Dios. Eso hay que creer, y es lo que muchos se ponen en duda. ¿Cómo? Mediante la fe. Nosotros somos responsables de perseverar, retener la palabra, de creer, pero sin ser guardados por el poder de Dios, no pudiéramos permanecer. Por eso que me gusta una de las confesiones de fe que aparece en el Westminster, capítulo 17, versículo 4, que dice: ellos, los que Dios ha aceptado en el amado, llamados eficazmente y santificados por el Espíritu Santo, no pueden totalmente ni finalmente caer del estado de gracia, pero seguro perseverarán hasta el fin y serán eternamente salvos. Pablo, por un lado, destaca la debilidad del ser humano y por otro, la excelencia y el gran efecto del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, capítulo 10 de Juan: mis ovejas oyen mi voz, no perecerán jamás, nadie las va a arrebatar de mi mano. Ahora, he aquí la pregunta que yo quisiera de que usted estuviera preparado para dar una respuesta, así mismo como pasó con el nuevo pacto. Porque es una pregunta que yo le he tenido que responder muchas veces, que me han confrontado con ella muchos individuos, y hay que tener una respuesta adecuada, y tiene que ver con la perseverancia de los santos. Por ahí hay quien dice: esta doctrina quiere decir que una vez salvo está seguro aunque se aparte. ¿No le he escuchado esa pregunta anteriormente? ¿Qué respuesta tenía? ¿Qué respuesta? ¿Y tiene una base bíblica para responder? Me gustaría que prepararan acerca de este tema también y me lo hicieran llegar. ¿Cómo usted defiende? Porque esto hay que defenderlo. Porque esto se trata de lo que Dios está prometiendo aquí en su palabra. Y hay quienes lo ponen en duda. ¿Cómo usted defiende esta gloriosa doctrina nuestra de la perseverancia de los santos? Yo le tengo tres respuestas. Por ejemplo, yo diría de esta manera. Primera respuesta: ¿quién promete esta perseverancia si no es Dios? Es lo primero que yo diría. La está prometiendo basada en su poder y no en nuestra eficacia. Y ahora aquí yo tengo ya un versículo que apoyarme para utilizar en esta argumento. Y busque 2 Corintios 4:7 y vea que efectivamente es por la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Ese es nuestro texto de estudio. Ok. Fíjense, nosotros, o sea, mi primer argumento sería basado en que quien lo está prometiendo es Dios. Y somos llamados a creer las promesas de Dios. Promesa para salvación, lo cual incluye regeneración, justificación, santificación y glorificación. Todo esto es el plan de redención de Dios. Entonces vemos que es un creer continuo. Por eso dice Pablo que somos guardados mediante la fe. Usted no solamente está creyendo que está siendo justificado en Cristo, pero también que su poder le está ayudando a perseverar en él. Segundo, hay también en ese argumento tendría bíblicamente Romanos 8, del 29 al 30. Mi segundo argumento sería: no podemos desacreditar la doctrina basándola en el testimonio de otros individuos, porque la salvación es de índole personal. Ese sería mi segundo argumento. Como yo lo sé, bueno, pues Romanos 8, del 16 al 17,
dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que yo soy el Hijo de Dios. A mí el Espíritu Santo no me dice si el hermano lo ve como un hijo de Dios. El Espíritu Santo me dice a mí que yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, yo no puedo basar la doctrina en otro. No, yo la tengo que basar en mi experiencia, en lo que está ocurriendo conmigo, cómo yo me siento, qué está pasando desde que yo me convertí a Cristo, si estoy en Cristo o no. Entonces, eso debe de ser mi base para argumentar. Dios dijo, todas las almas son mías, Ezequiel 18:4. O sea, el hecho que una persona se encuentre apartada, eso es Dios. El hecho que una persona se encuentre apartada es bastante peligroso. No lo dudo, es bastante peligroso. Pero no es definitivamente fatal. En el sentido que en el tiempo de Dios, Él puede obrar arrepentimiento y conversión en el momento menos esperado. ¿Y por qué lo digo? Porque eso fue lo que ocurrió conmigo. Lo que ocurrió conmigo puede pasar en esa persona que está apartada en este momento. Entonces ves cómo vamos describiendo todos estos argumentos. Y tercero, el que piense que puede hacer profesión de fe y seguir pecando deliberadamente, pone él mismo en duda su regeneración, el nuevo nacimiento, lo cual es una nueva actitud hacia el pecado y el comienzo de una batalla espiritual. Y es ahí donde yo puedo comprobar lo que está ocurriendo conmigo. Estoy teniendo una batalla espiritual contra el pecado. Ustedes lo que ven en los pantalones de la batalla. Ustedes no ven la batalla espiritual que hay dentro. La que mismo sí puede conocer. ¿Qué es lo que está pasando dentro de usted? Solo usted sabe si usted está experimentando batallas espirituales. Si usted está experimentando batallas espirituales porque su actitud hacia el pecado es. Y eso es un indicio de perfección. La vida cristiana es un llamado a santidad, creciendo en temor y amonestación del Señor. Crecer en santidad es necesidad inevitable de un corazón convertido. El creyente nace, es nutrido, es cuidado por la gracia de Dios. O sea, no vivimos vidas santas para ser aceptados ante Dios, para ganar su amor o retener la salvación. Vivimos vidas santas. Y eso, ahí estoy teniendo mi opinión. ¿Por qué? Porque mi Dios es santo. Tan simple como eso. Y porque yo quiero agradar a mi Dios. ¿No? Claro. Ya no queremos otra cosa. Por eso, en esta nueva naturaleza, fíjate que no se trata de yo procurar vida santa, porque tengo que arrepentir la pasión, porque eso está mostrando que yo no tengo una buena actitud contra el pecado. Y que más bien estoy siendo frenado o retenido por cosas que no son genuinas. No, lo que me promueve a mí a la santidad es simplemente querer agradar a Dios, sabiendo que Él es santo y que el pecado lo ofende. Segundo, porque tuvo un costo muy alto el sacrificio de Cristo, o sea, mi redención. Que no solo yo quiero agradarle, pero ahora quiero agradecerle. Y tercer lugar, porque la santidad, lejos de perjudicarme, todo lo contrario, en todo aspecto de la vida. El proceso de santidad no es en todos igual. Eso es cierto. Sí, no es por falta de la excelencia del poder de Dios. Yo pienso que tiene mucho que ver nuestra fe. La fe debe de movernos a procurar la santidad. Se dice que llevó una noche sacar a Israel de Egipto. Una noche.
pero 40 años se necesitó para sacar a Egipto del corazón del Padre. En un momento fuimos justificados y santificados. Sin embargo, tenemos toda una vida hasta que seamos glorificados luchando con nuestro pecado que sea residuo en nuestro cuerpo. Termino poniendo un ejemplo. Voy a poner lo más breve posible porque tiempo pasar. Además tengo algo también para darle. En Éxodo 19, del 9 al 25, yo quiero después lo leer en su casa, lo voy a anotar y leerlo en su casa. Ahí se aprecian tres imágenes de la santidad. Lavar los vestidos por la distancia establecida entre el pueblo y Dios y por la tormenta en el monte Sinaí. Qué interesante. Éxodo 19, del 9 al 25. Tres imágenes de santidad. Lavar los vestidos, la distancia entre el pueblo y Dios y la tormenta en el monte Sinaí. Hoy día nosotros tenemos armarios que albergan nuestras ropas. Cada vez los hacen más grandes, los walk-in closets. También tenemos lavadoras, secadoras, jabón y agua siempre disponibles. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas en tiempos bíblicos no gozaban de estas comodidades. No se podían duchar a diario. Solo los ricos tenían prendas extras, por lo que bañarse, lavar, que también se decía mudar la ropa, para ellos señalaba un nuevo comienzo. Segunda de Corintios 7:1, quería leerlo. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros tenemos el Evangelio. Primero, el Evangelio es un tesoro. Está en nuestros cuerpos débiles, pero cuerpos que son fortalecidos en el poder de Dios, para su gloria y para nuestra seguridad. Y después de este estudio, yo quería dejarles algo, compartir con ustedes algo que pueda permanecer siempre. ¿Por qué? Porque en alta alcanza el tiempo de horas porque nosotros tenemos muchas promesas que el diablo le gusta robar. Nos roban estas promesas y nos bendice. Y aquí yo tengo un escrito preparado, son versículos bíblicos de los que yo estoy aquí. A lo mejor usted lo puede tener siempre presente en la Biblia, para cuando le visite en vida, el enemigo quiera venir a robarle todas estas promesas, usted tenga el secreto de Dios que le protege usted. Ya con esto termino, los hermanos me ayudan a repartir. Uno por persona, porque quiero que sea personal. Yo preparé bastante para que el Señor les bendiga.